Era una noche de luna llena en el reino del Doria, donde las estrellas danzaban como las llamas de un hechizo. En una taberna polvorienta, entre risas y canciones, un joven llamado Javier se encontró frente a frente con una demoníaca belleza de ojos brillantes y una sonrisa que podría iluminar las tinieblas. Su nombre era Lilith, y aunque su aura era tan seductora como peligrosa, Javier, divertido por la situación, le lanzó un cumplido despreocupado menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, tienes una sonrisa preciosa. Lo que no sabía era que esas palabras, dichas con la ligereza de un corazón despreocupado, desatarían una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Lilith, sorprendentemente halagada pero también un poco ofendida, decidió que aquel humano valiente sería el compañero perfecto para un pequeño pacto. Sin pensarlo dos veces, agitó su mano y, en un destello de luz, Javier se encontró atado en un vínculo que lo convertía en su esposo legal. Ahora, entre hechizos de amor y malentendidos cómicos, Javier debía navegar por un mundo lleno de criaturas mágicas y situaciones absurdas, mientras aprendía que a veces el amor surge en los lugares más inesperados. Con cada aventura, desde escapar de un dragón despistado hasta organizar una cena romántica con demonios glotones, la química entre ellos era innegable y, con cada risa compartida, el joven humano se preguntaba si, quizás, aquel destino encantado era lo que realmente había estado buscando. Un encuentro inesperado en el bosque encantado era un día como cualquier otro en el pequeño pueblo de Valle Esmeralda. El sol brillaba con una luz dorada que se colaba entre las hojas de los árboles, creando un tapiz de sombras danzantes en el suelo. Los aldeanos se ocupaban de sus tareas diarias, ajenos a la magia que se ocultaba en el bosque encantado que bordeaba el pueblo. Sin embargo, para mí, Miguel, un simple soñador con una inclinación por las historias fantásticas, ese día estaba destinado a cambiar mi vida para siempre. Con la curiosidad como mi guía, decidí aventurarme en el bosque, a pesar de las advertencias sobre criaturas mágicas y encantamientos. Faf, solo son cuentos, pensé, mientras me adentraba entre los árboles. Mis pasos resonaban en la hojarasca, y el aire se sentía diferente, cargado de una energía vibrante y peculiar. No sabía que en el corazón del bosque, una demoníaca belleza me estaba esperando. Fue entonces cuando la vi menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que una figura deslumbrante, con piel de un tono azulado que brillaba como el zafiro y ojos que destellaban como estrellas en la noche. Su sonrisa era un hechizo en sí misma, un arco iris de deslumbrante alegría. No pude evitarlo, me acerqué y, en un arranque de valentía, le dije menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, tienes una sonrisa muy bonita. Apenas esas palabras salieron de mis labios, el aire a mi alrededor cambió. La demoníaca belleza, que se presentó como Serafina, me miró con sorpresa y, luego, con una risa que parecía un eco de campanas en un día soleado. ¿Un mortal tan audaz? ¿Cómo te atreves a halagar a una demoníaca como yo?, dijo, jugando con una de sus largas trenzas que parecían estar hechas de hilos de luz. La conversación fluyó entre nosotros como un río encantado. Hablamos de sueños, de aventuras y de lo que significa ser un extraño en un lugar donde todos parecen conocerse. Serafina reveló que había pasado siglos cuidando de su bosque, protegiendo secretos antiguos y criaturas mágicas que solo los valientes podían ver. Yo, por otro lado, compartí mis anhelos de viajar más allá de los límites del pueblo, de descubrir mundos nuevos. Mientras las horas pasaban, el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En un momento de travesura, decidí tomar su mano. Ven, Serafina, déjame mostrarte cómo se ríe un mortal, le dije, arrastrándola hacia un pequeño claro donde los rayos del sol se filtraban de manera mágica. En aquel claro, con el viento suave acariciando nuestros rostros, un chispazo de magia llenó el aire. Antes de que pudiera darme cuenta, Serafina conjuró un pequeño espectáculo de luces y colores que danzaban a nuestro alrededor. Era un espectáculo digno de un rey, y en medio de risas y asombro, me atreví a acercarme más. La química entre nosotros era palpable, como un hechizo que nos unía. Sin embargo, la noche avanzaba y con ella, las reglas del bosque comenzaban a manifestarse. Hay algo que debes saber, dijo Serafina, su tono cambió a uno más serio. Cualquier mortal que me halague de esa manera en este bosque queda ligado a mí por un encantamiento. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué significa eso?, pregunté con un ligero temblor en la voz. Significa, querido Miguel, que ahora eres legalmente mi esposo. Un silencio cómico llenó el aire. No sabía si reírme o correr, pero en el fondo, una parte de mí se sentía extrañamente emocionada. Ahí estaba yo, un mortal común, atado en matrimonio con una demoníaca de sonrisa deslumbrante. Vaya forma de empezar una aventura. Bajo el manto de estrellas que titilaban en el cielo de Valle Esmeralda,
Miguel miraba a Serafina con una mezcla de asombro y alegría. La revelación de su nuevo estatus como esposo de la demonio no era lo que había imaginado en su búsqueda de aventuras, pero ¿quién podría resistirse a la belleza de una criatura mágica que iluminaba la noche con su risa? Serafina, con su cabello como hilos de luna y ojos que reflejaban el misterio del bosque, sonrió traviesamente. Ahora que eres mi esposo, deberás ayudarme a proteger este lugar de los intrusos, dijo, mientras un destello de magia danzaba alrededor de ellos. Miguel no pudo evitar reírse. La idea de ser un guardián del bosque junto a una demonio encantadora le parecía una locura deliciosa. Mientras caminaban de la mano por los senderos iluminados por luciérnagas, él se dio cuenta de que la verdadera aventura no era solo explorar lo desconocido, sino también descubrir un amor inesperado en el corazón de la magia. Así, entre risas y promesas de nuevas travesuras, comenzó su historia juntos, un cuento de amor que resonaría en el aire de Valle Esmeralda por generaciones. La demoníaca y su sonrisa deslumbrante mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, el aire en Valle Esmeralda se impregnó de un aroma dulce y fresco, como si la naturaleza misma celebrara la llegada de la noche. Sin embargo, mi mente estaba muy lejos de las fragancias de la tierra. Desde el encuentro inesperado en el bosque encantado, una imagen se había grabado en mi mente menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la demoníaca de sonrisa deslumbrante. Ella había aparecido de la nada, con una elegancia que desafiaba cualquier lógica. Su piel, un tono azul profundo, brillaba como si estuviera hecha de estrellas, y su cabello, negro como la noche, caía en ondas suaves alrededor de su rostro. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue su sonrisa, una mezcla de travesura y misterio que iluminaba su rostro de una manera que desafiaba toda descripción. «Tienes una sonrisa preciosa», le había dicho, sin pensar en las consecuencias de mis palabras. En ese momento, su mirada se volvió intensa, como si se hubiera encendido una chispa mágica en el aire. «¿De verdad? ¿Un mortal como tú piensa eso de una demoníaca?», preguntó con una voz que sonaba a campanas de cristal. Era un juego peligroso, lo sabía, pero en ese instante, el humor y la osadía se apoderaron de mí. La demoníaca, a quien más tarde conocí como Lirael, no solo era un ser de otro mundo, sino que también era increíblemente encantadora. Lo que no sabía era que, al elogiar su sonrisa, había desencadenado una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. En un giro de la trama digno de un cuento de hadas, Lirael deslizó un dedo por mi mejilla y, en un susurro que resonó como un eco en el bosque, pronunció un hechizo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, por el poder de la belleza y la locura, que este mortal sea ahora mi esposo legal. En un abrir y cerrar de ojos, sentí un tirón en mi pecho y, cuando miré mi mano, un anillo de plata relucía en mi dedo. «¿Qué has hecho?», exclamé, sintiendo la mezcla de pánico y emoción. Lirael soltó una risa musical, una melodía que resonaba con el susurro del viento. «Te he reclamado, querido esposo. Ahora serás mi compañero en el reino de los demonios». El momento se tornó surrealista. Me encontraba en medio de un bosque encantado, con una demoníaca a mi lado, y un anillo que me ataba a ella de una manera que nunca había imaginado. «¿Y qué implica ser el esposo de una demoníaca?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. «Primero, tendrás que aprender a no temer a las criaturas de la noche», dijo Lirael, guiñándome un ojo. «Y segundo, tendrás que soportar mis travesuras, que son innumerables». Con una sonrisa traviesa en su rostro, extendió su mano hacia mí. En ese instante, supe que, independientemente de lo extraño de la situación, me había enamorado de su locura. ¿Quién hubiera pensado que un simple cumplido podría llevarme a un matrimonio con una demoníaca? El mundo se desdibujó a nuestro alrededor, y lo único que importaba era el brillo de su sonrisa deslumbrante, que prometía aventuras más allá de mi imaginación. En un rincón encantado del bosque, donde los árboles susurran secretos y las estrellas titilan con complicidad, Miguel y Serafina se encontraban, unidos por un destino tan inesperado como mágico. Su risa resonaba entre los ecos de la naturaleza, y cada broma compartida tejía un hilo más en el tapiz de su singular relación. La demoníaca, con su sonrisa deslumbrante, había transformado el mundo ordinario de Miguel en un lienzo de aventuras. ¿Quién hubiera imaginado que un cumplido podría llevarme a ser el esposo de una demoníaca?, pensó Miguel, mientras esquivaba las llamas de un dragón juguetón. Aquel instante en que sus miradas se cruzaron, había despertado algo más que un simple hechizo. Había encendido una chispa de amor que iluminaba incluso las noches más oscuras. Con cada desafío, su conexión se volvía más fuerte, y Miguel comprendió que la verdadera magia residía en el corazón. Juntos, bailaron entre sombras y luces, creando su propia leyenda. En ese bosque encantado, donde lo improbable se tornaba posible, prometieron enfrentar el futuro de la mano, riendo ante lo insólito,
descubriendo que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. El poder de las palabras, un pacto inusual menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el poder de las palabras mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas. El aire en Valle Esmeralda se impregnó de un aroma dulce y fresco, como si la naturaleza misma celebrara la llegada de la noche. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en la imagen inconfundible de la demoníaca que había cruzado mi camino. Su sonrisa deslumbrante, capaz de hacer temblar hasta el más valiente de los corazones, se quedó grabada en mis pensamientos. No era común encontrarse con una criatura de las sombras, y mucho menos había imaginado que un simple cumplido podría desencadenar una serie de eventos tan surrealistas. ¿Eres un príncipe del cuento de hadas?, me había preguntado ella, con un tono burlón que me hizo sonrojar. Porque, de lo contrario, no entiendo por qué me dices que tengo una sonrisa bonita. En ese momento, la risa de la demoníaca resonó como un canto de sirena, llevándome a un abismo de locura y deseo. Sin embargo, lo que no sabía era que mis palabras tenían un poder mucho mayor del que jamás podría haber previsto. ¿Por qué no?, respondí, intentando mantener la compostura. Las sonrisas son el reflejo del alma, y la tuya brilla con la intensidad de un volcán en erupción. Apenas pronuncié aquellas palabras, un destello de luz azulada iluminó el aire a nuestro alrededor. La demoníaca se detuvo en seco, sus ojos destellando una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Acaso has sellado un pacto, humano?, preguntó, su tono ahora más serio, aunque todavía con un atisbo de diversión. Porque, si es así, has cometido un error monumental. ¿Un pacto, dices?, murmuré, sintiendo cómo el sudor comenzaba a recorrer mi frente. ¿Qué tipo de pacto? ¿Acaso se trata de un acuerdo verbal que me condena a vivir eternamente en el reino de los demonios? Más o menos, respondió ella, jugando con un mechón de su cabello oscuro. Pero no te preocupes, es un trato bastante inusual. Te declaro mi esposo en virtud de la ley de los demonios. A partir de este momento, eres legalmente mío. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Es un chiste? ¿Cómo puedo ser tu esposo solo porque te dije que tenías una bonita sonrisa? En el mundo de los demonios, las palabras tienen un peso considerable, explicó, cruzando los brazos y lanzándome una mirada desafiante. Y tú, querido, te has convertido en el afortunado elegido para acompañarme en mis travesías por los reinos oscuros. La ley es la ley. Mi corazón latía con fuerza mientras una mezcla de pánico y emoción se apoderaba de mí. ¿Así que ahora estoy casado con una demoníaca? ¿Qué sigue? ¿Haremos una lista de tareas del hogar en el inframundo? Bueno, dijo ella, con una sonrisa traviesa. Podrías comenzar ayudándome a encontrar un nuevo hogar. El último lugar que visité fue un poco ardiente. No quiero volver a ese sótano de lava. Con un suspiro resignado, acepté la peculiaridad de la situación. Está bien, demoníaca. Pero, ¿qué pasa si no quiero ser tu esposo? ¿Puedo devolver el paquete? Ella soltó una risa melodiosa que resonó en el aire como un eco encantador. Oh, querido esposo, no hay devoluciones ni cambios. Este pacto es tan sólido como las rocas del inframundo. Te sugiero que te acostumbres a la idea. Y así, en medio de risas y miradas cómplices, me vi arrastrado a una aventura que ni en mis sueños más locos habría imaginado. A pesar de lo absurdo de la situación, había algo profundamente encantador en la demoníaca que me hacía querer quedarme a su lado. Tal vez, solo tal vez, el amor podía florecer incluso en las circunstancias más inusuales. Con una sonrisa que rivalizaba con la suya, le tendí la mano. ¿Qué tal si comenzamos nuestra vida con una pequeña aventura? Pero esta vez, una que no incluya lava. Trato hecho, esposo, respondió ella, tomando mi mano con un apretón firme. Y así, juntos, nos adentramos en la noche, listos para explorar no solo el mundo de los demonios, sino también el misterioso camino que el destino había tejido para nosotros. En el corazón del misterioso bosque de Valle Esmeralda, Miguel y Serafina danzaban entre risas y susurros mágicos. La luz de la luna iluminaba sus rostros, y cada mirada intercambiada era una promesa de aventuras por venir. Miguel, quien alguna vez se sintió un soñador perdido, ahora se encontraba inmerso en un mundo donde las criaturas míticas cobraban vida y el amor se tejía con hilos de magia. ¿Sabes?, dijo Miguel, con una sonrisa pícara, no esperaba que un cumplido me convirtiera en esposo de una demonesa tan encantadora. Serafina se rió, un sonido que resonaba como campanillas en el aire nocturno. Quizás deberías decir más cumplidos, entonces, respondió, guiñándole un ojo. Mientras se aventuraban juntos, enfrentando dragones traviesos y hadas juguetonas, su amor florecía como las flores nocturnas que iluminaban el sendero. En cada broma, en cada desafío, Miguel descubría que el verdadero poder de la magia no solo residía en encantamientos, sino en la conexión que habían forjado. Así, con el viento a sus espaldas y el futuro brillando ante ellos, Miguel y Serafina se adentraron en una nueva leyenda, donde cada día era una página en blanco, lista para ser escrita con amor y risas.
Risas y confusiones. La ceremonia mágica menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que risas y confusiones. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo nocturno, Valle Esmeralda se transformó en un escenario de ensueño. Las luces danzantes de las luciérnagas iluminaban el claro donde se celebraría la ceremonia. En el centro, un altar adornado con flores que parecían susurrar secretos llenaba el aire con un perfume embriagador. Pero, a pesar de la belleza del lugar, mi mente estaba en otra parte, atrapada en la confusión de lo que había sucedido. Todo había comenzado con una simple broma. En un impulso, le había dicho a Lirael, la demoníaca y encantadora criatura de la noche, que tenía una sonrisa hermosa. Nunca imaginé que esas palabras, pronunciadas con la ligereza de quien elige un helado en verano, desatarían una serie de eventos tan absurdos y encantadores. Ahora, aquí estaba, listo para convertirme en su esposo legal, con una sonrisa tonta en el rostro y un corazón que latía como un tambor. Lirael, con su piel pálida y ojos como dos luceros en la oscuridad, se veía radiante con su vestido de gasa negra que parecía fluir como agua. A su lado, el anciano del pueblo, un mago que no había dejado de charlar sobre sus días de gloria, se preparaba para oficiar la ceremonia. «No te preocupes, joven esposo», exclamó con una risa contagiosa. «Esto será más fácil que hacer un hechizo de levitación». Yo, por supuesto, no estaba tan seguro. Miré a Lirael, quien tenía una sonrisa traviesa en su rostro. «¿Estás lista para esto?», le pregunté, tratando de contener la risa que amenazaba con escapar. «¿Qué podría salir mal?», respondió, levantando una ceja de manera juguetona. La ceremonia comenzó, y el anciano empezó a recitar palabras mágicas que resonaban en el aire. Pero en medio de su discurso, un grupo de hadas traviesas decidió que era el momento perfecto para hacer una broma. Comenzaron a lanzar polvos de colores, creando un torbellino de luces a nuestro alrededor. En un instante, el ambiente se llenó de risas y confusiones. Las flores comenzaron a bailar, y los árboles se unieron al espectáculo, moviendo sus ramas como si fueran las manos de un director de orquesta. «No te distraigas», me gritó Lirael entre risas, mientras trataba de mantener el equilibrio en una nube de polvo brillante. Pero era difícil concentrarse cuando una hada con un sombrero de copa apareció de la nada y comenzó a hacer malabares con frutas flotantes. Finalmente, el anciano lanzó un hechizo que hizo que todo se detuviera en un instante. «¿Están listos para esto?», preguntó con una sonrisa traviesa, mientras nosotros, atrapados en la magia del momento, nos miramos el uno al otro. Sin poder contenerme, le susurré menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, nunca pensé que me casaría con una demoníaca, pero aquí estamos. Con un guiño, Lirael respondió menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, no te preocupes, cariño. Siempre puedes decir que es por el poder de las palabras. Y así, entre risas y confusiones, sellamos nuestro destino en un mundo donde lo inesperado se volvía realidad, y el amor, a pesar de su locura, era el hechizo más poderoso de todos. En un rincón encantado del bosque, Miguel y Serafina danzaban bajo la luz de la luna, sus corazones latiendo al unísono. La brisa suave acariciaba sus rostros, mientras las estrellas titilaban como cómplices de su amor inesperado. Nunca imaginé que un halago podría llevarme a ser el esposo de una demoníaca tan hermosa, rió Miguel, mientras Serafina le lanzaba una mirada traviesa. Y yo nunca pensé que un humano podría ser tan encantador, respondió ella, sus ojos chispeando con picardía. En ese instante, el aire se llenó de magia, y las criaturas del bosque se unieron a su celebración, creando un espectáculo de luces y colores. Juntos, habían tejido una leyenda que resonaría entre los árboles menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un amor entre mundos, donde la risa y la aventura eran el hilo conductor. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, Miguel tomó la mano de Serafina, sintiendo que, en su locura, había encontrado su hogar. ¿Listos para más aventuras?, preguntó, y con una sonrisa, Serafina asintió. La noche era joven, y su historia apenas comenzaba, un relato de amor que desafiaría el tiempo y la razón. Responsabilidades demoníacas. El nuevo esposo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que responsabilidades demoníacas. La ceremonia mágica había sido un torbellino de risas y confusiones. Mientras las luces danzantes de las luciérnagas se entrelazaban con las estrellas, yo, Samuel, me encontraba en el centro de un lío que nunca había imaginado. Resulta que, tras un comentario imprudente sobre la hermosa sonrisa de una demoníaca llamada Lilith, me vi atrapado en un vínculo que ni en mis sueños más locos habría anticipado. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que me convertí en su esposo legal, para bien o para mal. Ahora, mientras la brisa nocturna acariciaba mi rostro, me preguntaba qué demonios había hecho.
¿Cómo es que una simple broma sobre su sonrisa había desembocado en un matrimonio con una criatura de la oscuridad? Lilith, con su cabello negro como la noche y ojos que brillaban con un destello de travesura, me miraba desde el otro lado de la fogata, una sonrisa en sus labios que prometía más que simplemente un nuevo capítulo en nuestras vidas. Bienvenido a la vida matrimonial, cariño, dijo con un tono que podría haber sido juguetón si no hubiera tenido un matiz de amenaza. Ahora tienes ciertas responsabilidades. Como mi esposo, debes aprender a manejar las travesuras del inframundo y, de vez en cuando, tratar con mis amigos demonios. No son tan amables como yo. ¿Amigos demonios? Repetí, intentando contener una risa nerviosa. ¿Hay un manual de instrucciones para eso? ¿O solo improvisamos mientras tratamos de no ser devorados? Lilith soltó una risa melodiosa que resonó en el aire y me hizo sentir que, quizás, esto no era tan malo después de todo. No te preocupes, Samuel. Prometo que no te devoraremos. A menos que lo pidas, claro. Su guiño era un claro recordatorio de que mi vida se había vuelto más complicada y, sin embargo, más emocionante. La primera tarea que Lilith me asignó fue asistir a una reunión de su familia demoníaca. Es un evento muy importante. Debes impresionar a mi madre, dijo. Y eso definitivamente sonó más aterrador que cualquier historia de terror que había escuchado. Pero, ¿qué podría salir mal? Solo tenía que recordar no mencionar su sonrisa. Al llegar a la mansión de su madre, me encontré rodeado de criaturas que variaban desde lo grotesco hasta lo fascinante. La atmósfera estaba cargada de magia y una ligera tensión. Recuerda, mantén la calma y no hagas preguntas incómodas, me susurró Lilith mientras entrábamos. ¿Y si me preguntan por ti? Cuestioné, sintiendo que esa era, sin duda, una pregunta incómoda. Diles que soy la más hermosa de todas, respondió con una sonrisa desafiante. Mientras la velada avanzaba, me vi arrastrado a diversas conversaciones sobre conquistas demoníacas y pactos oscuros. A pesar de la naturaleza sobrenatural de la reunión, no pude evitar notar cómo la química entre Lilith y yo crecía, desafiando la lógica de nuestro extraño matrimonio. Cada mirada compartida y cada broma interna me hacía sentir que, a pesar de las responsabilidades demoníacas, había algo más profundo entre nosotros. Fue en medio de una discusión sobre el mejor tipo de almas para recolectar que me atreví a sostener su mano. Lilith, ¿esto es realmente lo que querías? Pregunté, sintiéndome un poco vulnerable. ¿Un esposo humano en medio de tu mundo? Ella me miró fijamente, sus ojos destilando una mezcla de ternura y picardía. Tal vez, solo tal vez, me gusta la idea de tener un humano a mi lado. Alguien que no solo vea en mí a una demoníaca, sino a una compañera. Así, entre risas, confusiones y un nuevo sentido de responsabilidad, descubrí que, aunque me había casado con una demoníaca, el amor podía colarse entre sombras y luces, convirtiendo lo que parecía un destino oscuro en una aventura resplandeciente. En un rincón olvidado del bosque encantado, Miguel y Serafina se encontraron bajo la luz de la luna, iluminando sus rostros con un brillo etéreo. Con risas que resonaban entre los árboles, Miguel se dio cuenta de que la demoníaca no solo era dueña de un hechizo que lo ataba a ella, sino de un corazón tan vibrante como el suyo. Mientras intentaban escapar de los caprichos de un dragón glotón que había decidido interrumpir su cena romántica, la química entre ellos crecía como el fuego en el hogar de un mago. ¿Quién diría que ser esposo de una demoníaca sería tan divertido? Bromeó Miguel, mientras Serafina reía, sus ojos brillando con picardía. A medida que la noche avanzaba, los peligros se tornaron en anécdotas hilarantes, y entre risas y susurros, un amor inesperado florecía. Miguel, que había entrado al bosque buscando aventuras, ahora se encontraba en el camino hacia un futuro lleno de magia y locura. Con cada palabra, cada mirada, comprendió que el destino a veces se tejía con hilos de risas y sonrisas encantadoras. Así, su historia apenas comenzaba, una danza entre lo mágico y lo cotidiano, donde el amor reinaba por encima de todo. Amor y caos en el mundo fantástico. La ceremonia mágica había sido un torbellino de risas y confusiones. Mientras las luces danzantes de las luciérnagas se entrelazaban con las estrellas, yo, un simple mortal, había cometido el error más grande de mi vida. Menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que le dije a una demoníaca que tenía una sonrisa preciosa. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, me encontraba legalmente casado con una criatura de la noche, de cuernos afilados y una risa que resonaba como un eco en las cavernas del inframundo. Ahora, en nuestro hogar compartido, una mansión con paredes de obsidiana y ventanas de cristal de luna, las aventuras cotidianas se tornaban en un cóctel de amor y caos. Mi nueva esposa, Lilith, era una demoníaca con un espíritu indomable y un sentido del humor que desafiaba las leyes de la física. Cada día era una sorpresa, una mezcla de momentos absurdos y tiernos que me recordaban que la vida era, en efecto, una serie de giros inesperados. Un martes por la mañana,
mientras intentaba preparar el desayuno, hábito que había adquirido tras la promesa de que no le haría daño a su cocina mágica, me encontré con un pequeño dragón de fuego que había decidido hacer de nuestra tostadora su nuevo hogar. «Hola, soy Flambo, el dragón más genial del vecindario», exclamó con una voz chispeante que iluminó la habitación. «¿Tienes algo de oro para mí?» «¿Oro? Solo tengo pan, y no creo que sea de tu agrado», le respondí, intentando ignorar el pequeño destello de ansiedad en mi estómago, preguntándome si el dragón podría, en efecto, hacer un asado de mí. «Oh, pero el pan es la base de todo buen festín, humano», dijo Flambo mientras se acomodaba en la tostadora, que claramente no estaba hecha para dragones. «Además, puedo ayudarte a cocinar. Soy un experto en recetas». En ese momento, Lilith entró en la cocina, su cabello negro como la noche ondeando a su alrededor, y esa sonrisa que había cambiado mi vida. «¿Qué es todo este alboroto, cariño?», preguntó, alzando una ceja al ver al dragón. Solo un dragón que quiere ser chef», respondí, sintiéndome cada vez más como un personaje de un cuento de hadas en el que las cosas nunca salen como uno espera. «Oh, perfecto. Flambo, querido, ¿te gustaría preparar el desayuno? Te prometo que no te quemaré esta vez», dijo ella con una sonrisa traviesa. El dragón asintió con entusiasmo, y en un abrir y cerrar de ojos, la cocina se llenó de aromas increíbles. Pancakes de fuego, huevos revueltos chispeantes y un batido de frutas que parecía estar hecho de estrellas. Mientras cocinábamos, el caos se apoderó de la cocina, con Flambo lanzando pequeñas llamas para dorar el pan y yo tratando de evitar que la harina se convirtiera en una nube mágica que nos cubriera. Lilith se reía a carcajadas, y en ese instante, entendí que cada día a su lado sería una aventura. Las responsabilidades demoníacas podían ser muchas, desde lidiar con dragones hasta atender a las quejas de las plantas carnívoras que decoraban nuestro jardín, pero al final del día, el amor que compartíamos hacía que cada reto valiera la pena. Cuando el desayuno estuvo listo, nos sentamos a la mesa, cubierta con un mantel de terciopelo negro que parecía absorber la luz. «Brindemos por nuestra extraña familia», propuso Lilith, levantando un vaso de jugo de luna. «¿Extraña?», pregunté con una sonrisa. «Esto es absolutamente normal para mí ahora». «Exactamente, normal en el mundo fantástico donde un mortal se convierte en esposo de una demoníaca por un cumplido», rió ella, y en ese momento supe que, a pesar del caos y las responsabilidades demoníacas, mi vida había adquirido un color vibrante que jamás había imaginado. Así, entre risas, comidas voladoras y magia desbordante, comenzamos a construir nuestra propia historia, una en la que el amor y el caos se entrelazaban en un baile eterno, y donde cada día era una nueva aventura en este mundo fantástico que ahora era nuestro hogar. En el corazón del bosque encantado, Miguel y Serafina se encontraban en medio de un torbellino de aventuras y risas. Cada día traía consigo nuevos desafíos, desde entidades traviesas que intentaban robar la magia del lugar hasta criaturas que, por alguna razón, parecían obsesionadas con el peculiar sentido del humor de Miguel. Pero lo que realmente los unía era un hilo invisible de complicidad y dulzura. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba entre las hojas, Miguel decidió sorprender a Serafina. Con un gesto teatral, le ofreció una flor mágica que, según decía, podía hacer reír a cualquiera. Al recibirla, Serafina soltó una risa melodiosa que resonó en el aire, y en ese instante, Miguel se dio cuenta de que no solo había elogiado su sonrisa, sino que también había encontrado su razón de ser. «¿Y si nos unimos en esta locura eternamente?», preguntó Miguel con una sonrisa traviesa. Serafina, con una chispa en sus ojos demoníacos, contestó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, solo si prometes seguir eligiendo mis sonrisas cada día. Así, entre risas y promesas, su amor floreció, convirtiendo un simple encuentro en un destino lleno de magia y alegría. Un amor inesperado en un mundo de magia. La ceremonia mágica había sido un torbellino de risas y confusiones. Mientras las luces danzantes de las luciérnagas se entrelazaban con las estrellas, yo, un simple mortal, había cometido el error más insensato de mi vida. Con una sonrisa torcida y la valentía de un héroe de cuentos, me había atrevido a decirle a Lilith, la demoníaca reina de las sombras, que tenía una sonrisa encantadora. ¿Quién podía imaginar que esas palabras, dichas en un momento de locura festiva, me llevarían a convertirme en su esposo legal? Ahora, sentado en el jardín del castillo que se erguía orgulloso entre las nubes, reflexionaba sobre cómo había llegado a esta situación. Lilith, a primera vista, era lo que uno podría esperar de una demoníaca menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que ojos brillantes como brasas, una risa que podía helar la sangre y un aura que prometía un caos mucho más allá de lo que cualquier mortal podría soportar. Pero había algo en su risa contagiosa que desarmaba mis temores. No era solo una demoníaca, era una mujer de 1000 facetas y,
Aunque su mundo estaba lleno de hechizos y encantamientos, había algo profundamente humano en su deseo de conexión. Entre bromas y hechizos lanzados al aire, la relación entre nosotros comenzó a florecer como un inusual jardín de flores nocturnas. La luz de la luna iluminaba nuestras charlas, mientras ella me contaba historias de su reino, con sus giros y desvíos, y yo le hablaba de la banalidad de la vida humana, de la que ella nunca había experimentado. Era un juego de contrastes, su mundo de magia y mis trivialidades cotidianas se entrelazaban de maneras que nunca pensé que fueran posibles. Un día, mientras recorríamos el bosque encantado que bordeaba su castillo, tropezamos con un grupo de criaturas mágicas que estaban organizando un festín. Todo el lugar estaba decorado con flores que brillaban como estrellas y una música suave flotaba en el aire. Al vernos, los seres mágicos comenzaron a murmurar y señalar, y en un instante, Lilith se volvió hacia mí con una mirada juguetona menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿estás listo para ser el centro de atención, esposo mortal? Su risa resonó en el aire y, sin pensarlo, respondí menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, siempre y cuando no me conviertas en un sapo. La noche transcurrió entre risas y juegos, y mientras los seres míticos danzaban a nuestro alrededor, la magia del momento se hizo palpable. Descubrí que, a pesar de los miedos y las diferencias, un amor inesperado había brotado entre el caos y el desorden de nuestro mundo. Lilith, con su sonrisa radiante y su carácter indomable, me había hecho ver la belleza que se escondía en lo inesperado. Al final de la velada, mientras las luciérnagas iluminaban el camino de regreso al castillo, comprendí que, aunque mi vida había dado un giro inesperado, no cambiaría nada. Había abrazado el caos y encontrado en él un amor que desafiaba todas las expectativas. Y así, con el corazón ligero, me tomé de la mano con la demoníaca reina, sabiendo que, en este mundo de magia, mi vida sería una aventura llena de risas, amor y, quizás, unos cuantos hechizos extraños. Después de todo, ¿quién necesita un cuento de hadas cuando puedes tener una historia de amor con una demoníaca? En un rincón olvidado del bosque encantado, Miguel se encontró atrapado en un hechizo que nunca imaginó. Serafina, la demoníaca de sonrisa deslumbrante, lo miraba con ojos chispeantes mientras él, aún incrédulo, intentaba entender cómo un simple cumplido lo había llevado a convertirse en su marido legal. Las risas resonaban entre los árboles mientras lidiaban con un dragón que se creía un gourmet, exigiendo el platillo más exquisito en su cena de bodas improvisada. A medida que las estrellas iluminaban el cielo, Miguel y Serafina se adentraban en lo desconocido, compartiendo secretos y susurros que hacían palpitar sus corazones. La magia del bosque no solo transformaba el entorno, sino que también tejía un lazo irrompible entre ellos. Con cada aventura hilarante, desde danzar con duendes traviesos hasta negociar con hadas caprichosas, el amor florecía de maneras inesperadas. Así, entre risas y desafíos, Miguel comprendió que en el juego del destino, una simple sonrisa puede abrir puertas a mundos maravillosos, y que el amor, aunque inesperado, siempre encuentra su camino hacia el corazón.